La serie Género e Igualdad está dedicada a la figura y obra de Celia Amorós y es un pequeño homenaje para una gran mujer, referente clave en el feminismo de la igualdad. Y en esta ocasión hablamos de feminismo y multiculturalismo. Y para ello nos acompañan Elena Corrochano, profesora de Antropología y secretaria del Centro de Estudios de Género de la UNED. Bienvenida, Elena. Hola, buenos días. Y una invitada especial para hablarnos de este tema, como es Rosa Cobo Bedia, profesora titular de Sociología y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de La Coruña. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Su línea principal de investigación es la teoría feminista y la sociología del género, y ha impartido cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría feminista en España y en casi toda América Latina. Y la primera cuestión a nuestra invitada es que nos diga cómo conoció a Celia Amorós, cuál fue su primer contacto con ella. Conocí a Celia Amorós en el año 1985 en un congreso feminista, unas jornadas feministas, que yo fui además de una forma un tanto casual porque iba una amiga mía y entonces decidí acompañarla. Se llamaban Mujer, Ciencia y Práctica Política. Fueron unas jornadas muy importantes. Ahí estaba Celia Amorós y también estaba Christine Delphy. Creo recordar, y digo que creo recordar porque yo entonces era mucho más joven y no era de una manera consciente, no era feminista. Creo recordar que Celia habló de Kierkegaard o de la misoginia romántica, tuvo una discusión con Christine Delphy y yo de una manera muy intuitiva pensé que Celia era una gran teórica. Como lo pensábamos muchas de quienes comenzamos a formarnos con ella, ella es una filósofa, yo vengo de políticas y de sociología, no entendí desde luego muchas de las cosas que explicó, pero sí las suficientes como para saber que lo que estaba contando Celia Amorós me interesaba mucho. ¿Y cómo fue ese trabajo con Celia Amorós? ¿Prosiguió después de ese primer contacto en ese seminario? Después de estas jornadas presentaron las actas de este congreso, de estas jornadas, y las presentó Celia Amorós. Yo asistí a la presentación de esas actas. Yo había hecho una tesina sobre Rousseau, sobre el filósofo ilustrado. En este sentido había una gran coincidencia, puesto que Celia estaba trabajando la ilustración y sobre todo tratando de encontrar los vínculos entre feminismo e ilustración. Y le pedí que me dirigiese la tesis porque yo entendí que la tesina, lo que había estudiado, ya había tocado fondo, no sabía muy bien por dónde ir, y de esa manera Celia Amorós comenzó a dirigirme la tesis, que la leí en el año 1992. Y tan importante como la tesis es que en ese proceso me hice feminista. Y yo creo que ese es uno de los grandes privilegios que siento que tengo, ¿no? Fue un privilegio formarme intelectualmente con Celia Amorós y fue también un privilegio hacerme feminista también de la mano de Celia Amorós y sobre todo también formarme en un feminismo que es un feminismo que se edifica, ¿no?, en torno al principio ético y político de la igualdad, que me parece que ha dado grandes frutos para las mujeres. A partir de ahí le dije a Celia que si aceptaba dirigirme la tesis. Ella me dijo que si tenía publicado algo. Yo tenía un artículo que era muy malo, también sobre Rousseau, y me dijo, pues tráemelo y así lo vemos. Yo le di el artículo, ella lo leyó, debió de pensar seguramente que era tan malo como ahora me lo parece a mí, pero me dijo que sí. Y como suele ocurrir en estas cosas, dejé un poco la tesis y poco después, en el año 87, comenzó en la Complutense a dirigir un seminario que se llamaba Feminismo e Ilustración, en el que nos hemos formado muchísimas mujeres. Y entonces me dijo que si quería asistir, fui, y ha sido una de las cosas buenas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista feminista, una de las cosas buenas que me pasó
Celia organizó este seminario de tal forma que leíamos los textos más clásicos del feminismo de una forma cronológica, desde que se constituye o que se construye los primeros discursos feministas en el siglo XVIII hasta los feminismos del siglo XX. Y este seminario fue una fuente fundamental de formación para muchas mujeres que en aquel momento estábamos empezando y que después muchas de nosotras pues hemos desembocado en espacios académicos y que seguimos haciendo teoría feminista desde la universidad. ¿Y cómo fue esa relación de discípula? ¿Cuál es su experiencia de la maestra de Celia Amorós? Yo diría que Celia Amorós ha sido una persona primordial en mi vida. Ha sido una persona muy importante. Muy importante en muchos sentidos, desde luego, pero muy importante porque en primer lugar es de un rigor intelectual muy extraordinario, muy poco común. En segundo lugar, porque es una persona de una insobornabilidad ética a prueba de bomba. Entonces yo comencé a formarme con Celia Amorós, pero más allá de formarme intelectualmente con ella y de formarme en teoría feminista, también vi en Celia Amorós un modelo moral que era poco, no sé si diría que era poco usual en la universidad, pero que no era, desde luego, el modelo con el que yo me había encontrado, no era un modelo común, ¿no? Para Celia Amorós lo más importante del mundo era estudiar, lo más importante del mundo era investigar, lo más importante del mundo era el compromiso ético y político con la causa de las mujeres. Entonces todas esas cosas las recibí con muchísima alegría, además porque era un seminario en el que no solamente trabajábamos, sino que además después nos íbamos de copas, y ahora cuando miro para atrás, la formación y la diversión, pues la verdad es que estaban muy unidas, y ese seminario desde luego forma parte de mi juventud como una experiencia extraordinaria. Aparte, bueno, yo creo que lo que dice Rosa es fundamental, es la generosidad que tuvo Celia académicamente hablando. Yo he estado 2 veces inscrita en el seminario, en los cursos. Primero fui sin saber nada, que yo creo que es como nos pasaba a todos. Luego he ido años después porque quería ver qué se estaba volviendo a hacer, y creo que valorar eso a Celia, simplemente eso, es ya, pues no este homenaje, 1000 homenajes, porque todas las que veníamos de provincias, creyendo que éramos muy feministas, porque bueno, yo tenía a mi madre que era muy feminista, con unas ansias de reivindicar todo, y vernos en un marco académico, teórico, donde articular toda esa rebeldía, donde ver que hay mucho hecho. Yo siempre les insisto a los alumnos, hay que estudiar muchísimo, porque claro, veníamos con las ideas de mejorar la educación y de repente ves que la educación en el siglo XVIII ya se está hablando de ella. Entonces vas viendo cómo tenemos que ir avanzando en los cambios y sobre todo el conocimiento de nuestra historia. A mí me pareció fundamental para no repetir lo mismo que se dijo e ir avanzando políticamente. Entonces creo que la creación de ese seminario para todas nosotras ha sido fundamental en nuestra carrera académica y desde luego personal. Yo ya no veo la vida de otra forma que como he aprendido a verla a través de las lecturas y del seminario. De eso le tengo que dar la razón a Rosa. Sí, tienes mucha razón. Yo solamente una observación más para añadir, ¿no? Lo que has dicho. A mí sí me gustaría enfatizar la idea de la generosidad de Celia Amorós, porque yo en aquel momento no lo tenía tan claro como lo tengo ahora, pero para todas nosotras quienes trabajamos en la universidad y quienes investigamos y tenemos otros compromisos, es enormemente importante el tiempo. Y a Celia no le importaba nada perder su tiempo para que nos formásemos. Y de aquí es bastante fácil decir que es imposible entender el feminismo español sin la obra de Celia Amorós. Y yo me atrevería a decir que Celia Amorós no solamente es la feminista académica más importante que ha habido en España, sino que su influencia en los países de lengua española, en América Latina, es una influencia enorme.
Pues si les parece, vamos a entrar un poco en el tema que queremos abordar hoy, el feminismo y el multiculturalismo. ¿Desde qué perspectiva feminista Celia Amorós y el seminario han tratado este tema? Celia Amorós publicó un libro en el año 2009 que se llama Vetas de Ilustración. Es un libro de los libros más importantes que se han publicado en España sobre feminismo y multiculturalismo. En este libro, desde luego, hay muchas tesis, pero hay una que a mí me parece que es fundamental, y la tesis que hay es que es necesario... Celia Amorós comienza citando el libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, y Celia Amorós lo que explica es que es prioritario, es esencial civilizar el conflicto de civilizaciones. Esa es la posición de la que parte Celia Amorós, ese es el paradigma teórico del que ella parte. La necesidad de no edificar fronteras, sino la suya es una propuesta de mestizaje cultural, es una propuesta de subjetividades colectivas o identidades colectivas híbridas, y todo el libro es una reflexión sobre la relación entre las mujeres y las culturas. Celia Amorós advierte sobre los problemas que entraña el multiculturalismo para el feminismo y los problemas que entraña el multiculturalismo para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el multiculturalismo reifica las culturas, y las culturas tienen tradiciones y tienen prácticas culturales que son lesivas para los derechos humanos de las mujeres. Y Celia Amorós, entre otras muchísimas cosas, pues desarrolla esta tesis. Yo creo que en este momento es importante ver qué diferencias existen entre multiculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad. ¿Y en qué punto estamos? Estos tres conceptos, aclararlos es fundamental para poder entender el debate sobre multiculturalismo. El concepto de multiculturalidad tiene una dimensión fuertemente descriptiva. A lo que se refiere es a que todas las sociedades son multiculturales, porque en todas las sociedades existen colectivos y grupos que están marcados por determinados códigos culturales. Por lo tanto, no es posible hacer juicios de valor sobre que una sociedad sea multicultural. Todas lo son. Es un hecho. El multiculturalismo, por el contrario, sin embargo, no tiene una dimensión descriptiva, sino normativa. El multiculturalismo exalta la diferencia, mejor dicho, exalta las diferencias. Todo este pensamiento y todo este debate se articula en torno precisamente a la celebración de las diferencias, sobre todo el multiculturalismo, que es más radical, tiene una dimensión fuertemente normativa, y de lo que habla el multiculturalismo es de cómo se tienen que gestionar las diferencias. Y las diferencias se tienen que gestionar en la dirección de potenciarlas, en la dirección de que esas diferencias suelen traducirse en identidades, y las identidades pues tienen para el multiculturalismo, las identidades culturales tienen un carácter sagrado. Junto al multiculturalismo, el tercer término que es importante es el término de interculturalidad. La interculturalidad alude a una síntesis cultural. La interculturalidad es una apuesta por el mestizaje, es una apuesta por la mezcla, es una apuesta por decirlo de otra manera, por el reconocimiento del otro y por reconocer lo que del otro está dentro de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, parece que la interculturalidad sería la dimensión normativa deseable de la existencia de diversas culturas. Sí, porque también es interesante aludir a que todo este discurso del multiculturalismo, donde se habla de la defensa de derechos culturales, lo leía hace poco en tu texto, pero también lo estuve leyendo el entender que hay multiculturalismos muy fundamentalistas, menos fundamentalistas, pero que dentro de toda esta amalgama de derechos culturales hay algunos que podrían tener un cierto reconocimiento, de hecho, metiendo a nuestra cultura en medio, porque parece que es que nosotros somos los jueces. No, la cultura occidental está dentro de ese debate y tendría que estar justamente pues también ver cuáles cosas están bien o mal. Pero también es cierto que hay determinados derechos culturales nuestros y de otras culturas que no, para nada tendrían que tener un reconocimiento, porque son lesivos hacia principios que nos hemos dado en nuestra sociedad, y entre ellos lo que hablaba Rosa del principio de igualdad.
yo creo que es fundamental, y para las mujeres pues más aún. ¿Y de qué manera se transmite esto a las políticas de los estados frente a la inmigración y en concreto frente a las mujeres, claro? Hombre, yo creo, no sé si Rosa estará de acuerdo conmigo o no, que en general las políticas que se han hecho de inmigración son un fracaso y siguen siéndolo. Y de hecho el tema de los refugiados nos lo está día a día diciendo. Desde las políticas que no han apostado por la integración, como puede ser en Inglaterra, políticas que han apostado por una integración donde sí es cierto que se buscaba un principio universal, que es el concepto de ciudadanía, y que por los motivos que sean, pues porque no solo están las políticas, sino que hay muchas cosas más, tampoco parece que hayan tenido mucho éxito. A las políticas de no hacer nada, que yo creo que es la que se caracteriza al Estado español, laissez-faire, cada uno que, junto con un debate además, que yo creo que en la ciudadanía tiene una falta de conocimiento. Es decir, como se habla de género muchas veces, como se habla de mujeres, sin saber de qué estamos hablando. Y entonces, pues vemos que hay políticas que se critican desde unos posicionamientos, pongamos, de izquierdas, que realmente están, a su vez, alterando o infravalorando el principio de igualdad. No sé si me he explicado correctamente lo que quiero decir. Sí. En estos momentos que estamos viviendo, el tema del Islam y el tema de la mujer es algo que habría que abordar. ¿Cómo se valora desde el feminismo de la igualdad el papel de la mujer en las sociedades islámicas? Este tema lo investigará, lo estudiará Celia Amorós en este libro que publicó en el año 2009, En vetas de ilustración, y lo hará desde ese criterio, ¿no?, de civilizar el conflicto de civilizaciones como única manera de poder desactivar, por lo menos desactivar espacios de barbarie. Me gustaría decir a este respecto que el título del libro que publicó Celia Amorós, el de Vetas de Ilustración, es un título muy claro. Es un título muy claro en el sentido siguiente. Hay una continuidad entre el seminario Feminismo e Ilustración, que comenzó en el año 87, y este libro que publicó Celia Amorós en el año 2009, porque en el seminario de Feminismo e Ilustración, precisamente, lo que intentábamos hacer colectivamente bajo el magisterio de Celia Amorós era poder mostrar que el feminismo es una tradición intelectual y es un movimiento social que emerge en momentos históricos en los que se producen procesos de ilustración. Entonces, Celia Amorós lo que trata de explicar en este libro es que las vetas de ilustración, que hay que agarrarse a las vetas de ilustración que hay en los países árabe-musulmanes, en sus producciones culturales y políticas, porque Celia lo que sostiene es que las vetas de ilustración son los nichos ecológicos del feminismo. A partir de ahí, ella considera que la búsqueda de vetas de ilustración es una propuesta que está vinculada al deseo de vivir en un mundo ilustrado, en un mundo que excluye pues el fanatismo, en un mundo que excluye pues los dominios, en un mundo que excluye las opresiones. La posición de Celia Amorós, si la interpreto bien, no sé después si ella me dirá que quizá no lo interpreté adecuadamente, es que todas las culturas son respetables, pero no todas las prácticas culturales lo son. Ella creo que dice de una manera explícita que aquellas culturas que promueven la igualdad son culturas más deseables para las mujeres que aquellas que no promueven la igualdad. Y también explica cómo las mujeres somos depositarias de las tradiciones culturales y cómo todas las culturas, las de Occidente, las del norte y las del sur, nos convierten a las mujeres no solamente en depositarias de la tradición, sino que todas nos asignan roles muy estereotipados, y en todas las culturas se intenta que las mujeres no seamos las dueñas de nuestros cuerpos. Precisamente el feminismo lo que hace, esto lo explica muy bien Sophie Bessis, es reconquistar ese cuerpo que hurtó el patriarcado a las mujeres. ¿Cómo es el feminismo islámico?
¿Existe un feminismo islámico tal como se puede entender en nuestra cultura? Dice Celia Amorós que ella es crítica con el concepto de feminismo islámico porque ella señala en este libro que los feminismos islámicos es algo muy parecido a lo que era la sección femenina en el franquismo. Es decir, ella cree que hay una contradicción, ¿no?, en el propio concepto de feminismo islámico. El feminismo lo que busca es que el feminismo de la igualdad no desprecia las diferencias. Esto también lo explica muy bien Celia Amorós cuando dice la diferencia es un hecho y la igualdad es un derecho. Entonces, el feminismo lo que hace es reivindicar la igualdad de derechos para hombres y para mujeres, es hacer una crítica muy poderosa a todas aquellas tradiciones y prácticas culturales que nos colocan a las mujeres en una posición de subordinación, de modo que ha habido feminismos en los países árabes musulmanes y yo me atrevería a decir que una de las características que estamos viviendo en el siglo XXI es que no hay un solo continente ni hay prácticamente una sola sociedad en la que no haya algunas prácticas políticas feministas y en las que no haya reflexiones feministas. En los países árabes musulmanes hay feminismo, en unos más y en otros menos, pero los feminismos que hay hacen una crítica a la tradición y los feminismos islámicos son más bien exaltan las tradiciones. La mujer en general en el Islam, en los países musulmanes, en los países árabes, no tiene un nivel de igualdad con el hombre. No creo que ni se asemeje al que podemos tener en Occidente. En general, sí, en general es difícil. Es decir, los actuales cuestiones que están pasando en Oriente Próximo tampoco están ayudando a ello. Es decir, países que se caracterizaban por un nivel de democratización más alto, pues están siendo duramente castigados. Ya digo, tampoco se puede, no es comparable Túnez con Arabia Saudí, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es lo que decía Rosa, es decir, desde Egipto a Siria y a otros países donde ha habido un fuerte movimiento feminista, que luego ha surgido un feminismo islámico como que quiere compaginar de una forma que a mí me parece tan complicado como el feminismo cristiano católico, porque es que las enseñanzas son tan sumamente patriarcales que compaginar eso me parece difícil, y de hecho se está viendo cómo personas que estaban unidas a este feminismo islámico, incluso conversas en España, se han dado cuenta que es difícil compaginar un cierto feminismo con lo que el Corán, en este caso, y también ocurrió en la Biblia, enseña. Entonces, estas mujeres lo están aludiendo, lo que yo últimamente he estado viendo, a la reinterpretación. Porque parte del Islam habla de eso, de cómo se tienen que interpretar el Corán, ya sea a través de sujetos como los ulemas, que están, se supone, son más doctos en el tema, pero también se habla de la reinterpretación personal. El tema es que toda la corriente de reinterpretación personal, de que uno cómo puede adaptar el Corán a sus necesidades, está siendo, no sé si aplacado por estas corrientes que abogan por que haya unos sujetos que son más conocedores del tema y que digan lo que hay que hacer. Un debate que, si nos ponemos a ver, es muy parecido a lo que pasa en la parte católica, entre el protestantismo. No hay tantas diferencias en el tema. Un debate que tampoco podemos entrar porque ya realmente tenemos que terminar, y le cedemos la palabra a nuestra invitada Rosa Cobo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Elena Corrochano, claro que sí. Solamente añadiría una observación, ¿no? Yo creo que en los países árabes musulmanes hay una lucha
cultural y una lucha política importante entre tradición y modernidad. Yo tengo la impresión de que los feminismos islámicos están más próximos a la tradición y las otras voces feministas están más en el marco de la modernidad. Yo creo que los feminismos que verdaderamente están dirigidos a poner igualdad donde hay opresión son sobre todo los feminismos que se vinculan mucho más a la modernidad. Sí, y a lo laico, a entender que la sociedad tiene que ser laica, aunque tú seas luego religiosa personalmente. Bueno, pues lo siento, pero tenemos que concluir el tema aquí, en este programa dedicado en homenaje a la filósofa y feminista, gran feminista Celia Moros. Y hoy hemos contado con Rosa Cobo Bedia, profesora titular de Sociología y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de La Coruña, y de Elena Corrochano, profesora de Antropología, secretaria del Centro. Puedo dar las gracias a Rosa por venir, si tengo un minuto, porque la verdad es que conocerlas, pues desde luego a mí me cambió la vida, porque además quitó una cosa que era que decían que son muy sectarias las feministas, y no es así. Encontré una calidez y siempre un apoyo y un ánimo, ¿no? Para todas las que empezamos. Pues yo soy un poquito más joven que Rosa. Gracias por venir, Rosa, de verdad. A vosotros. Pues a las dos muchísimas gracias y les esperamos en otro programa de la serie Género e Igualdad dedicada a la obra y figura de Celia Moros dentro de un mes. Gracias. Muchísimas gracias.